Ay, con falla. Asfalto caliente, camino sin fin, en noche la vista, un nuevo confín. Bueno, señores, son las 7:03 de la mañana ya. De un momentico, bueno, pues el tiempo pasó volando, ¿vale? Bueno, así se ve hoy, 27 de enero del año 2026, miren. Así como está, ven, el tiempo, el tráfico, la afluencia, los niños, las escuelas, los liceos, los colegios. La universidad no, porque por aquí por el centro no hay universidad. Aquí hay esos dos colegios, uno, dos, sí, creo que son 3 colegios aquí, uno, creo que son los que están aquí. Y bien, así se ve. Ay, que este señor viene el caucho desinflado, ¿vale? Bueno, son vainas. Yo lo que voy a hacer ahorita, voy a darle por aquí derechito para que ustedes vean, vamos a darle aquí rapidito, antes de irnos para nuestro penthouse, o sea, para mi casa. Pasando a tener la costumbre de decirle penthouse, townhouse, distintamente. Es una casa, no importa. Chiquita, sí. Grande, sí. Mediana, sí. Como sea. Es nuestro penthouse. Es como una expresión, ¿ok? Una expresión. Pero aquí vamos, sí. Miren como... aquí hay... aquí está la otra escuela. Que es del año 1923 o 24. No me acuerdo cuándo es que... 1927 dice allá, que fue fundada en 1927. Okay. Upa, se metió así, pum, que pero tan ganazo, miren, eso estaba full afuera, full de niños. Ven, miren, esta es la avenida del Libertador, y miren, eso está para allá, hasta el fondo, sí. Yo no sé cuántos kilómetros son de esta avenida, no sé. En realidad, no sé cuántos kilómetros son de la avenida. Debe ser como 3 o 4 kilómetros, no debe ser tanto. Pero definitivamente sí, es larga. Es una de las que atraviesa también todo aquí la Valle de la Pascua, ¿no? Y bueno, gracias por estar allí, gracias por suscribirse. Si has llegado hasta esta parte de este vlog, no olvides suscribirte, darle me gusta, compartir por aquí. Mi canal Eric Semper Eric y mi nombre es Eric y este es mi canal Semper Eric. Vamos a doblar por este lado, no voy a seguir por toda la Libertador porque videos de la Libertador tengo por allí, tengo varios, ya tengo varios videos de recorriendo toda la Libertador, ¿ok? Pero hay calles que me hacen falta, sí, lo que sucede es que el tiempo a veces me apremia. Esta es la calle Roble, ok, esta es una calle entre comillas corta, wow, tremendo hueco hay allí. Esto es una calle entre comillas corta, pero sí con casas rurales típicas en su mayoría de los años 20 y 30, 40, en la mayoría de las casas tienen ese tipo de estructura, la mayoría, no todas. Hay unas que fueron remodeladas y mantiene la esencia de la forma, pero lo que son las puertas le disminuyeron de tamaño, porque recuerden que para los años 20 y ya 1890, 1870, aquellos años, cuando empezaron a construirse las casas, las puertas eran súper altas. ¿Por qué eran súper altas? Bueno, para que cuando las personas, dueños, entraran, como andaban en caballo, no tendrían que bajarse sino entrar de una vez. Lo que hacían era inclinar la cabeza y listo, ya entraban a la casa. Por eso es que las puertas son muy altas. Dato que por ahí me dio mi esposa, que ella ve mucho más documentación que yo. Y yo, miren, ese dato no lo sabía. Bueno, así se ve esta parte aquí, la atarraya sur. Miren, esto está solo hasta ahora y eso son las 7 y 8 minutos, pero muy temprano, de verdad que sí, muy temprano. Bueno, vamos a continuar, doblamos aquí a la derecha y seguimos. Bueno, después nosotros nos fuimos a pasear por aquellos lados de San Jonote de la Montaña, ya un lugar donde otras veces hemos ido y hemos tomado unas muy bonitas fotos. Esto es como una especie de un valle que nosotros vemos por aquí.
Nosotros vamos por aquí, de este lado del campo, a disfrutar, a despejar la mente. Nos bajamos un ratico, caminamos, sentimos la brisa, el viento, el calor, el sol, esa montaña, ese paisaje, todo eso muy bonito. La tierra y más tierra y todo eso, sí señores, todo eso es extremadamente bonito, llanero, el campo, la sensación. Y de ahí nos quedamos a veces un rato, vemos alguna mata de ciruelas que de repente está en el camino, nos metemos, agarramos una que otra, nos las comemos y traemos una pequeña bolsita. Algo sencillo, pero señores, nosotros estamos aquí para disfrutar, para vivir, para sentir. Eso es cuando uno anda por estos lados, uno siente esa sensación de vivir, de sentir, de estar el día a día disfrutando en familia, en compañía, de la vida, de liberarse del estrés, liberarse de esa sensación de presión entre una cosa y otra. Aquí, en el campo, en las llanuras, en este lado, en este valle que se ve un poco seco porque estamos en verano, se siente eso, es la frescura, el sentirse libre, despejado, fuera de todo estrés, como ya lo dije, fuera de toda molestia, fuera de toda circunstancia que nos agobia y que nos perturba la paz. Y luego, bueno señores, por aquí les doy estas pequeñas tomas, pequeño recorrido. Nos regresamos porque bueno, no íbamos a llegar hasta San Jonote de la Montaña, sino que nos regresamos y luego nos fuimos para otro sitio. Todo en un solo día. Y sí, nos fuimos para la comunidad de Corozal, una comunidad que tiene historia, que tiene presencia, que tiene respeto, que tiene muchas cosas en esto, inclusive el campo a su alrededor, la paz, la tranquilidad, todo esto. Recorrimos en un solo día 2 sectores de Valle de la Pascua del municipio Leonardo Infante y este sector Corozal que tiene una tranquilidad, una paz cuando tú andas por aquí y se siente, no sé, ese espíritu del llano, esa sensación. Sin embargo, quiero recordarle algo que por allí, si quieren ver con más exactitud, como que con más amplitud, como que con más detalle, cómo es Corozal, por ahí les tengo 2 videos en este canal, Semper Eric, de el sector Corozal. Me falta un tercero que pronto se estará haciendo y ese tercero será el que culminará con broche de oro porque iremos a Laguna y mostraré algo por allí, una tradición que tiene casi 100 años o ya pasan los 100 años. En esa tradición quiero mostrarle de manera más completa, más detallada, con esa voz del local, con esa voz de la persona que vive allí, con esa voz del vecino, con esa voz de tu comunidad y de esta comunidad que pertenece al municipio Leonardo Infante. Y mientras tanto, aprovecha y disfruta de este recorrido.
Sí, señores, tengo un poco de malestar, ya un poco de gripe, pero eso no impide de que yo pueda por acá dejarles este video y que no impida que pueda comentarles lo magnífico y lo hermoso que es los llanos de Venezuela, en este caso de Valle de la Pascua. No sin antes de irme decirles que si no están suscritos, por favor suscríbanse, denle me gusta, activen las notificaciones. Para aquellos que no me conocen, mi nombre es Eric y este es mi canal Semper Eric. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo, le hayan dado me gusta, le hayan comentado, le hayan compartido y señores, nos vemos en otra oportunidad.